¿Sabes cuál es la conversación más larga que vas a tener en tu vida? No es con tu esposa, no es con tus hijos, ni siquiera con tu mejor amigo. La conversación más larga de tu vida es la que tienes contigo mismo. Desde que te despiertas hasta que te duermes, hay una voz constante dentro de ti que no se apaga. Esa voz comenta lo que haces, interpreta lo que vives, juzga lo que sientes, recuerda lo que fue, anticipa lo que podría pasar, compara tu vida con la de otros. A veces anima, pero muchas veces hiere. Y casi nunca se queda en silencio. Hay personas que están cansadas no por lo que hacen, sino por cómo se hablan, cumplen con sus responsabilidades, trabajan, cuidan a otros, sirven, incluso rezan, pero por dentro se tratan con una dureza que no le permitirían a nadie más. Se dicen cosas que jamás le dirían a alguien a quien aman. Y poco a poco, esa manera de hablarse va erosionando el alma, va apagando la esperanza, va debilitando la fe. Hoy quiero invitarte a mirar ese diálogo interior con calma, sin miedo y sin vergüenza. No para acusarte, sino para liberarte. Porque muchas veces creemos que el problema está afuera, cuando en realidad la batalla más decisiva se está librando dentro de nosotros, en ese espacio invisible donde nacen las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos. Hoy quiero hablarte de algo que a muchos les resulta extraño cuando lo escuchan por primera vez. Quiero hablarte de bendecirte a ti mismo. Y entiendo la resistencia. Entiendo que a algunos les suene a egoísmo, a soberbia, a una espiritualidad centrada en uno mismo. Pero bendecirte no es ponerte en el centro, es reconocer que Dios ya te puso en su corazón. Bendecirte no es creerte perfecto, es dejar de maltratar lo que Dios ama. Bendecirte no es negar tus errores, es dejar de definirte únicamente por ellos. Lo que vamos a reflexionar hoy no nace de una moda, no nace de una técnica psicológica pasajera, no nace de frases bonitas sin raíz, nace de la palabra de Dios, nace de un principio espiritual profundo y constante a lo largo de toda la Escritura. La Biblia nos dice algo muy serio, algo que muchas veces leemos sin detenernos a pensar, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No dice que están en poder de las circunstancias, no dice que están en poder del pasado, no dice que están en poder de lo que otros hicieron contigo, dice que están en poder de la lengua, de las palabras, y si hay alguien a quien más le hablas en este mundo, más que a nadie, eres tú mismo. Desde que abres los ojos por la mañana empiezas a narrarte la vida, te dice si el día va a ser pesado o ligero, te dice si eres capaz o no, te dice si mereces lo bueno que te pasa o si en el fondo no lo mereces, te dice si Dios está contigo o si está cansado de ti. Ese relato interior se convierte en el ambiente en el que vive tu corazón, y nadie puede vivir en paz cuando su clima interior es hostil. Ahora quiero invitarte a detenerte un momento, respira profundo, no lo hagas rápido ni por costumbre, inhala despacio, siente el aire entrar, exhala con calma. La Escritura nos recuerda que Dios sopló aliento de vida. Ese aliento no es solo una explicación biológica, es una verdad espiritual. Cada respiración es un regalo, cada respiración es una señal de que Dios sigue sosteniéndote. Si hoy respiras, es porque tu historia no ha terminado, es porque Dios todavía está escribiendo algo contigo, incluso si tú no lo ves. Mientras respiras, pregúntate esto con sinceridad: si Dios me sostiene con su aliento, ¿con qué palabras me estoy sosteniendo yo? Porque hay personas que oran, pero se hablan como enemigos, van a misa, pero se juzgan con dureza, impiden misericordia para otros, pero no se permiten misericordia a sí mismos, y eso crea una fractura interior muy profunda. Por fuera parecen fuertes, responsables, incluso creyentes, pero por dentro viven agotados, tensos, heridos. He visto algo repetirse muchas veces en el corazón humano. La mayoría de las personas son mucho más compasivas con los demás que consigo mismas. Son capaces de entender al hijo que se equivoca, al amigo que falla, al esposo que llega cansado, a la esposa que está desbordada. Pero cuando se trata de ellos mismos, no hay paciencia, no hay ternura, no hay perdón, solo hay una voz dura que repite una y otra vez: no eres suficiente, siempre fallas, nunca cambias, Dios ya se cansó de ti. Y cuando esa voz se vuelve constante, algo empieza a morir por dentro. Se pierde la alegría, se pierde la confianza, se pierde el gusto por rezar. Porque ¿cómo vas a acercarte a Dios con libertad si te presentas ante Él cargando un látigo interior? Déjame hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. Si alguien grabara todo lo que te dices a ti mismo durante un día completo y luego te obligaran a escucharlo, ¿te gustaría lo que oyes o te darías cuenta de que te hablas con una crueldad que no aceptarías de nadie más? A veces pensamos que el mayor peligro viene de afuera, pero muchas veces el mayor daño nos lo hacemos desde adentro con palabras silenciosas que van desgastando la esperanza. Pero aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. Si las palabras tienen poder para herirte, también tienen poder para sanarte. Si tu diálogo interior ha construido una cárcel, ese mismo diálogo alineado con Dios puede convertirse en un camino de salida. No es magia,
no es negar la realidad. Es elegir conscientemente qué voz va a guiar tu vida interior. Bendecirte a ti mismo no significa decir que todo está bien cuando no lo está. Bendecirte significa decidir mirarte con los ojos de Dios, y Dios no te mira como te miras tú cuando estás cansado, frustrado o lleno de culpa. Dios te mira como padre, te mira como hijo, te mira como hija, te mira con amor paciente, te mira sabiendo que estás en proceso. En el Evangelio hay una escena que ilumina profundamente esto. Antes de que Jesús haga milagros, antes de que predique, antes de que cargue la cruz, se escucha una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado. No dice serás amado cuando hagas todo bien. No dice te amaré si no fallas. Dice eres mi hijo amado. La identidad viene antes que el rendimiento. El amor viene antes que la conversión. Dios no te ama cuando cambias. Dios te ama para que cambies. Por eso cuando empiezas a bendecirte no estás inventando algo, estás aceptando lo que Dios ya dijo de ti, estás dejando de discutir con el cielo, estás dejando de vivir como si el amor de Dios fuera una meta y no un punto de partida. Dentro de cada persona suelen hablar dos voces. Una es la voz que acusa. Esa voz siempre señala lo peor, siempre recuerda el error, siempre exagera la caída. Esa voz no descansa, no celebra, no agradece, solo acusa. Te recuerda lo que hiciste mal hace años, te señala lo que no lograste, te compara con otros y siempre te deja en desventaja. Esa voz no viene de Dios. Y hay otra voz, la voz de Dios. La voz de Dios también corrige, pero lo hace de otra manera. No humilla, no destruye, no encierra. La voz de Dios dice: esto no está bien, pero vuelve. Te equivocaste, pero levántate. Pecaste, pero mi misericordia es más grande. La voz del acusador te encierra en el pasado. La voz de Dios te abre al futuro. Cuando te bendices a ti mismo, lo que haces es elegir qué voz va a tener autoridad en tu interior. Estás diciendo: no voy a vivir de acuerdo con la acusación, voy a vivir de acuerdo con la verdad. Y la verdad es que eres hijo amado, incluso cuando estás herido, incluso cuando estás cansado, incluso cuando todavía no has cambiado todo lo que sabes que tienes que cambiar. Ahora quiero llevar esto a algo concreto, porque la fe se vuelve real cuando se encarna en gestos pequeños. No importa dónde estés ahora, no importa si estás solo o acompañado, puedes hacerlo en silencio en tu interior. Di conmigo: Señor, hoy decido dejar de ser mi peor enemigo, hoy decido dejar de repetir mentiras sobre mí mismo. Me perdono por el daño que me he hecho con mis propias palabras, y con tu gracia voy a empezar a hablarme como tú me hablas, con verdad, con amor y con esperanza. Bendice tu mente, esa mente que a veces no descansa, que se llena de pensamientos repetitivos, de miedos, de recuerdos que duelen. Bendícela y entrégasela a Dios. Pídele claridad, paz, descanso. No para que nunca pienses, sino para que no vivas atrapado en pensamientos que te roban la vida. Bendice tu cuerpo, ese cuerpo que tantas veces criticas, que comparas, que juzgas frente al espejo, ese cuerpo que ha cargado tu historia, tus esfuerzos, tus cansancios, tus caídas. Da gracias por él. No es un enemigo, es el lugar donde Dios te acompaña cada día. Bendice tu historia, incluso lo que te duele, incluso lo que te avergüenza, no para justificarlo, sino para ponerlo en manos de Dios, porque lo que no se bendice se convierte en herida abierta, y lo que se entrega a Dios puede transformarse en sabiduría. Bendice tu presente, aunque no lo entiendas del todo, aunque no sea como lo soñabas, aunque esté lleno de preguntas, Dios también habita ahí. Bendice tu futuro, no porque lo controles, sino porque lo confías. Dios va adelante, incluso cuando tú no sabes por dónde seguir. Tal vez al hacer esto sientas incomodidad, tal vez sientas que no tienes derecho a hablarte con cariño. Esa sensación no es casual, es la señal de cuánto tiempo has vivido bajo acusación, de cuánto tiempo has creído que tienes que ganarte el amor de Dios con esfuerzo, con perfección, con sacrificio. Pero el amor de Dios no se gana, se recibe. Eso es la gracia, y la gracia no humilla, libera. Tus palabras no solo describen la realidad, la orientan. Si te hablas como derrotado, caminas como derrotado. Si te hablas como alguien sin esperanza, vives sin esperanza. Si te hablas como hijo, empiezas a levantarte como hijo. Por eso la Escritura insiste tanto en la renovación de la mente. Renovar la mente es muchas veces renovar el diálogo interior. Piensa en esto con calma. Si un niño crece escuchando constantemente que no sirve, que nunca será suficiente, ese niño, aunque tenga capacidades, va a vivir con miedo y se va a sabotear. Y si un niño crece escuchando palabras de confianza, de aliento, de amor, camina distinto. Tú también fuiste ese niño. Y hoy, el que habla eres tú mismo. Por eso es tan importante revisar cómo te hablas, porque estás formando a tu propio corazón cada día. Aquí aparece un tema clave: el perdón. No puedes bendecirte de verdad si no te has perdonado. Muchos dicen creer en el perdón de Dios, pero viven castigándose a sí mismos. Siguen pagando una deuda que Cristo ya pagó, siguen cargando una culpa que Dios ya soltó. Eso no es humildad,
humildad es aceptar la misericordia, humildad es creer que la gracia es más grande que tu pecado. Mira la cruz, Jesús no murió por personas perfectas, murió por pecadores, y si Él dio la vida para perdonar, ¿quién eres tú para negarte el perdón? A veces sin darnos cuenta, hacemos de nuestro pecado algo más grande que la cruz, y la cruz siempre es más grande. Aceptar el perdón no borra el pasado, pero le quita el poder de definirte. Aceptar el perdón no borra el pasado, pero le quita el poder de definirte. El pasado deja de ser una cárcel y se convierte en memoria sanada. Sigue siendo parte de tu historia, pero ya no es el juez que dicta tu sentencia. Cuando no te perdonas, sigues viviendo como si la cruz no hubiera sido suficiente para ti. Y eso, aunque duela escucharlo, termina siendo una forma muy sutil de desconfianza en Dios. Confiar en Dios no es solo creer que existe. Confiar en Dios es creerle cuando dice que te perdona, cuando dice que te ama, cuando dice que hace nuevas todas las cosas. Hay personas que dicen: Padre, yo ya me confesé, yo ya pedí perdón, pero siguen castigándose por dentro. Siguen recordándose una y otra vez lo mismo. Siguen hablando de sí mismas como si no merecieran nada bueno. Eso no es arrepentimiento, eso es autoacusación. El arrepentimiento te lleva a Dios. La autoacusación te aleja de Él. El arrepentimiento abre caminos. La autoacusación te deja detenido en el mismo lugar. La Biblia nos muestra una y otra vez esta diferencia. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces dijo que no lo conocía. Y sin embargo, cuando Jesús resucita, no lo humilla, no lo expone, no lo aplasta con reproches. Lo mira y le pregunta algo muy simple y muy profundo: ¿me amas? No le pregunta ¿por qué me negaste? Le pregunta ¿me amas? Porque el amor restaura más que la culpa. Y Pedro, al aceptar ese amor, pudo volver a levantarse y caminar. Judas, en cambio, se quedó atrapado en la acusación. No confió en la misericordia. Y esa diferencia lo cambió todo. Por eso es tan importante aprender a bendecirte. Porque bendecirte no es decir no pasa nada. Bendecirte es decir pasó, dolió, me equivoqué, pero no me quedo ahí. Bendecirte es aprender a mirarte desde la misericordia, no desde la condena. Y la misericordia no es debilidad, es la fuerza que te permite volver a empezar. Ahora quiero que hablemos de algo muy concreto, la constancia. Porque muchos escuchan reflexiones profundas, se emocionan, lloran, toman fuerza, y a los pocos días vuelven a hablarse igual de mal que antes. No porque sean malos, sino porque no han aprendido a ser pacientes consigo mismos. La vida espiritual no se construye con momentos intensos, se construye con pequeños actos fieles repetidos en el tiempo. Bendecirte a ti mismo no es algo que haces una vez y ya, es una práctica diaria, es una decisión cotidiana. Cada día tienes que elegir cómo te hablas, cada día tienes que elegir si te unes a la voz de la acusación o a la voz de Dios, y muchas veces esa elección no se siente espiritual, se siente práctica, se siente concreta, se siente pequeña, pero ahí está el verdadero crecimiento. Habrá días en los que te levantes con fe y esperanza, y habrá días en los que te levantes cansado, irritable, con pensamientos oscuros. No te asustes por eso, no te condenes por eso, no pienses que retrocediste 10 pasos, simplemente date cuenta y vuelve a hablarte con verdad, vuelve a bendecirte, vuelve a entregarte a Dios. Así se camina la fe, volviendo una y otra vez. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no se cansa de ti tan rápido como tú te cansas de ti mismo. Dios no se harta de tu proceso. Dios no te mira con impaciencia. Nosotros somos los que nos exigimos resultados inmediatos. Dios trabaja en profundidad. Dios es paciente. Dios sabe que sanar un corazón toma tiempo. Por eso cuando te bendices también estás aprendiendo a tener la paciencia que Dios tiene contigo. Ahora hablemos de la comparación, porque la comparación es uno de los venenos más silenciosos del corazón. Vivimos en una época donde la comparación es constante. Abres una pantalla y ves vidas aparentemente perfectas. Ves logros, cuerpos, viajes, familias felices. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con esa vara. Y siempre sales perdiendo. Porque tú comparas tu realidad completa con la versión editada de otros. La comparación te roba 2 cosas fundamentales, la gratitud y la paz. Te hace olvidar lo que tienes. Te hace despreciar tu propio camino. Te hace creer que siempre llegas tarde, que siempre te falta algo, que siempre deberías ser distinto. Y cuando te hablas desde la comparación, te vuelves injusto contigo mismo. Cuando te bendices, sales de ese juego. Dejas de competir, dejas de medirte con otros. Empiezas a reconocer que Dios no te pidió ser otra persona, te pidió ser fiel a tu propio camino. Te pidió caminar con Él desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Tu valor no depende de ser mejor que otros. Tu valor está en que eres hijo de Dios, y eso no se compara, eso se recibe. Ahora quiero volver a lo práctico porque la fe necesita encarnarse en hábitos sencillos. Ya hablamos de la mañana y de la noche, pero quiero profundizar un poco más en cómo hablarte durante el día. Porque la mayor parte del diálogo interior no ocurre en la oración formal,
ocurre en medio de la vida, ocurre cuando algo sale mal, ocurre cuando te equivocas, ocurre cuando alguien te critica, ocurre cuando fallas en algo que te importaba. Ahí es donde tienes que estar atento. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué te dices? ¿Te atacas? ¿Te insultas por dentro? ¿Te recuerdas errores antiguos? ¿O te hablas con verdad y misericordia? Aprender a bendecirte también implica aprender a detener una frase destructiva y corregirla. Cuando te sorprendas diciéndote soy un desastre, detente y corrige, estoy aprendiendo, estoy en proceso, Dios no ha terminado conmigo. Cuando te digas nunca voy a cambiar, detente y corrige, el cambio es lento, pero la gracia trabaja en mí. Cuando te digas no valgo nada, detente y corrige, valgo porque Dios me creó, me ama y dio su vida por mí. No es repetir frases como loro, es reeducar el corazón, es entrenar la mente para que no se convierta en tu peor enemiga. Habrá momentos en los que falles incluso en esto. Habrá días en los que te hablarás mal y no te darás cuenta hasta después. No pasa nada, no te castigues por eso. Simplemente vuelve, corrige, bendícete otra vez. El crecimiento espiritual no es lineal. Tiene avances, retrocesos, pausas, pero Dios no mide tu camino como tú lo mides. Dios mira tu intención, tu deseo de volver, tu apertura. Quiero que entiendas algo que muchas veces olvidamos. Dios no te ama menos en tus días malos. Dios no se acerca solo cuando estás fuerte. Dios se acerca especialmente cuando estás débil. La Escritura dice que su poder se manifiesta en la debilidad, no en la perfección. Por eso no tienes que esconderte de Dios cuando te sientes mal contigo mismo. Al contrario, es ahí donde más necesitas acercarte. Bendecirte también implica aprender a hablarte con esperanza sobre tu futuro. Hay personas que viven anticipando lo peor. Se levantan pensando que algo malo va a pasar, se preparan para el fracaso antes de intentarlo, se dicen seguro no va a funcionar, seguro voy a fallar, seguro no soy suficiente, y sin darse cuenta viven desde el miedo. La fe no es negar que pueden pasar cosas difíciles, la fe es creer que pase lo que pase, Dios estará contigo. Cuando te bendices puedes empezar a decirte, no sé cómo va a salir esto, pero no estoy solo, no sé qué viene pero confío, no sé si voy a lograrlo, pero voy a caminar con Dios. Esa manera de hablarte cambia tu postura interior, te vuelve más disponible, más abierto, más confiado. Ahora quiero invitarte a mirar tu vida con una pregunta distinta. No te preguntes tanto por qué soy así, esa pregunta suele llevarte a la culpa o a la queja. Pregúntate mejor, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Esa pregunta te abre, te mueve, te conecta con un sentido más profundo. Incluso el dolor, incluso el error, incluso la caída, pueden convertirse en lugar de crecimiento si los miras desde Dios y no desde la acusación. Hay algo muy humano que nos cuesta aceptar. Somos frágiles, nos equivocamos, nos cansamos, fallamos, y eso no nos quita dignidad. Al contrario, nos recuerda que necesitamos a Dios. La dignidad cristiana no está en ser autosuficientes, está en sabernos sostenidos. Cuando te bendices, reconoces esa verdad. No puedo solo, pero no estoy solo. Quiero que te quedes con esto muy grabado en el corazón. Bendecirte no es hablarte bonito para sentirte mejor. Bendecirte es hablarte con verdad para vivir mejor. Es alinear tu diálogo interior con lo que Dios dice de ti. Es dejar de tratarte como enemigo y empezar a tratarte como hijo. Y si hoy estás escuchando esto y sientes que te cuesta mucho, que llevas años hablándote mal, que no sabes por dónde empezar, no te desesperes. Empieza pequeño. Empieza por una frase al día. Empieza por detener una acusación. Empieza por agradecer algo. Empieza por pedir ayuda. Dios no espera que cambies todo hoy. Dios espera que des un paso hacia Él. Quiero cerrar este momento con una oración más larga, más profunda, para que puedas hacerla lentamente, incluso después de que termine este mensaje. No es una oración para repetir de memoria, es una oración para dejar que se vaya acomodando dentro de ti. Padre bueno, hoy me presento ante ti tal como soy, sin máscaras y sin defensas, con mis luces y con mis sombras, con mis ganas y con mi cansancio. Perdóname por todas las veces que me he hablado con dureza, por todas las veces que me he tratado como si no valiera, por todas las veces que me he convertido en mi propio acusador. Perdóname por creer más en mis errores que en tu misericordia. Hoy decido soltar esa carga, hoy decido confiar en ti, hoy decido bendecirme porque tú me bendices. Ayúdame a aprender a hablarme con verdad, con paciencia y con amor. Cuando vuelva la voz que acusa, recuérdame quién soy en ti. Cuando vuelva el miedo, recuérdame que tú caminas conmigo. Cuando vuelva el cansancio, recuérdame que tu gracia me sostiene. Enséñame a verme como tú me ves, enséñame a tratarme como tú me tratas. Dame un corazón manso, una mente renovada y un espíritu confiado. Y si caigo, dame la humildad de volver. Si me equivoco, dame la valentía de levantarme. Si me pierdo, dame la gracia de regresar a ti. Gracias porque no te rindes conmigo.
Gracias porque incluso cuando yo me destruyo con mis palabras, tú sigues construyéndome con tu amor. Gracias porque tu misericordia es más grande que mis errores y tu paciencia más grande que mis procesos. Desde hoy quiero que mi boca sea instrumento de bendición, empezando conmigo mismo para que también pueda bendecir a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que aprendas poco a poco a hablarte como habla Dios, con verdad, con misericordia y con amor. Y recuerda siempre esto: bendecirte no es olvidarte de Dios, es honrar lo que Dios ya hizo en ti.